La mayoría de las personas conducen el coche todos los días, pero no utilizan ni la mitad de lo que este puede ofrecer. Muchas cosas útiles pasan desapercibidas, simplemente porque nadie las ha explicado nunca. Algunas de estas funciones facilitan mucho la vida, de verdad. Son cosas sencillas que ayudan en el tráfico, al aparcar, en días lluviosos, fríos o cuando surge algún imprevisto. En el vídeo de hoy te voy a mostrar 15 funciones del coche que mucha gente no sabe que existen. Algunas de ellas llevan ahí años y pueden hacerte el día mucho más fácil. Presta atención porque hay cosas aquí que sorprenden incluso a los conductores veteranos. Son pequeños trucos que marcan la diferencia en la práctica y te ayudan a conducir con más tranquilidad y menos estrés. Recurso número 15. Aviso de fatiga al volante. Si alguna vez ha aparecido un símbolo de una taza de café en el salpicadero de su coche, no es una broma ni una sugerencia para ir de paseo. Es un aviso de fatiga. Algunos coches más modernos son capaces de detectar cuando el conductor está cansado. Analizan aspectos como la forma de conducir, los movimientos del volante y en algunos casos incluso las expresiones faciales y la frecuencia con la que parpadeas. Cuando el sistema detecta que puedes estar somnoliento, emite una alerta sugiriendo que hagas una pausa. Y esto puede marcar una gran diferencia, especialmente en viajes largos o cuando se conduce de noche. Conducir con sueño es más peligroso de lo que mucha gente cree. El cansancio llega de repente, incluso a los conductores experimentados. Esta advertencia existe para ayudar, no para molestar. En algunos coches incluso se puede ajustar la sensibilidad de esta alerta. Si cree que avisa demasiado pronto o demasiado tarde, puede adaptarla a su forma de conducir, pero vale la pena recordar, si el coche le avisa de que es hora de parar un rato, lo mejor es prestar atención. Esta función está diseñada para protegerle. Recurso número 14. Visión nocturna en el coche. ¿Alguna vez ha imaginado que el coche pudiera ver en la oscuridad, incluso cuando casi no se ve nada delante? La mayoría de la gente piensa que solo los faros resuelven esto, pero algunos coches tienen una característica muy diferente. Algunos modelos vienen con visión nocturna, utilizando sensores que detectan el calor. En lugar de depender de la luz, el sistema identifica personas, animales e incluso vehículos por el calor que emiten. Esto es muy útil en carreteras oscuras, donde un peatón o un animal pueden aparecer de repente. Hay dos tipos. Uno de ellos puede mostrar objetos hasta a 183 metros de distancia. El otro, que funciona solo con el calor, puede detectar movimiento hasta a 300 metros de distancia, sin emitir ninguna luz. Este tipo de tecnología suele aparecer más en los coches de lujo. Pero hoy en día ya existen opciones instaladas después de la compra, con precios más asequibles. La gran ventaja es percibir el peligro incluso antes de que los faros iluminen el camino. Mucha gente ni siquiera imagina que esto existe, y cuando lo descubre, queda impresionada. Recurso número 13. Reinicio sencillo de la transmisión. Si su coche cambia de marcha de forma extraña, da sacudidas o tarda en responder, mucha gente piensa directamente en una reparación costosa, y la reparación de la transmisión puede superar fácilmente las 4,000 unidades monetarias. Pero lo que casi nadie sabe es que, en algunos casos, existe un sencillo procedimiento de reinicio que puede ayudar. Funciona así: apague el coche, pise el acelerador a fondo y manténgalo así durante 15 segundos. A continuación, suelte el acelerador y vuelva a arrancar el coche. De este modo, reiniciará el módulo electrónico que controla los cambios de marcha. Este sistema aprende su forma de conducir y ajusta la transmisión con el tiempo. A veces se confunde y empieza a cambiar de marcha de forma extraña. Este reinicio hace que el sistema vuelva a la configuración básica. No resuelve problemas mecánicos, pero puede corregir fallos electrónicos leves. Es similar a reiniciar un ordenador cuando empieza a funcionar de forma extraña. Después de hacer esto, es normal que el coche se comporte de forma un poco diferente durante los primeros kilómetros. La transmisión volverá a aprender poco a poco su forma de conducir. Esto es normal y forma parte del proceso. No siempre lo soluciona todo, pero en algunos casos sencillos puede evitar dolores de cabeza innecesarios. Recurso número 12. El botón para desempañar el parabrisas, de la manera correcta. Mucha gente cree que sabe cómo usar el botón para desempañar el parabrisas, pero la verdad es que casi todo el mundo lo usa de forma incorrecta. Este botón hace mucho más que solo eliminar el vaho del cristal. Cuando pulsas el desempañador delantero, el coche envía aire caliente directamente al parabrisas, pero eso no es todo. Al mismo tiempo, el sistema enciende el aire acondicionado para eliminar la humedad del aire, incluso en días fríos. Esto hace que la niebla y el hielo desaparezcan mucho más rápido que utilizando solo aire caliente. Es decir, es una acción doble: calor para el cristal y aire seco para eliminar la humedad. Por eso funciona tan bien. En algunos coches más modernos, el sistema lo ajusta todo solo: temperatura, fuerza del viento y dirección del aire, sin que tengas que tocar nada.
Es casi como si el coche supiera exactamente lo que necesita el parabrisas en ese momento. Mucha gente pulsa este botón sin entender lo que realmente hace. Una vez que empiezas a utilizarlo correctamente, ya no quieres hacerlo de otra manera. Recurso número 11. Ajuste del volante. ¿Alguna vez has sentido que estás muy lejos del volante o que tienes que estirar demasiado los brazos para conducir? Mucha gente pasa años conduciendo incómoda sin saber que la solución está justo ahí, debajo del volante. Justo debajo de la columna de dirección hay una pequeña palanca. Al tirar de ella, el volante se suelta y se puede ajustar hacia arriba, hacia abajo, más cerca o más lejos del cuerpo, dependiendo del modelo del coche. Algunos solo se inclinan, otros también se adelantan y retroceden. Mucha gente ajusta el asiento y los espejos, pero se olvida por completo del volante. Es un error común. Un volante mal colocado puede causar dolor en el cuello, los hombros y la espalda. Cuando se ajusta correctamente, los brazos quedan ligeramente doblados, las manos descansan cómodamente y conducir resulta mucho menos agotador. Una vez que encuentras la posición correcta, la fatiga disminuye e incluso mejora el tiempo de reacción. Es un ajuste sencillo, pero que marca una gran diferencia en el día a día. Recurso número 10. Ajuste automático del limpiaparabrisas. ¿Ha notado que, a veces, el limpiaparabrisas parece un poco perdido? ¿O pasa demasiado rápido cuando llueve poco? ¿O tarda demasiado cuando llueve fuerte? Mucha gente piensa que esto es normal y no le da importancia. Pero lo que casi nadie sabe es que muchos coches tienen un ajuste de sensibilidad del limpiaparabrisas automático. Se puede regular su reacción a la lluvia. El coche utiliza un sensor en el parabrisas para detectar el tamaño y la frecuencia de las gotas. Con ello, decide si el limpiaparabrisas debe ir más lento o más rápido. En varios modelos, este ajuste se puede realizar mediante una ruedecilla situada cerca del volante o en el menú del coche. Cuando la sensibilidad está bien ajustada, el limpiaparabrisas no raspa el cristal con una llovizna ligera y tampoco se ralentiza cuando llueve más fuerte de repente. Un detalle importante: este sensor suele estar detrás del espejo retrovisor. Si esta zona está sucia o si las escobillas están gastadas, el sistema puede confundirse y funcionar mal. A veces, el problema no es el coche, sino la falta de limpieza. Una vez ajustado, conducir bajo la lluvia resulta mucho más cómodo. Recurso número 9. Método rápido para enfriar un coche sobrecalentado. Cuando el coche ha estado parado al sol, entrar en él puede parecer imposible. La mayoría de la gente enciende el aire acondicionado al máximo y aguanta el calor, pero hay un truco sencillo que funciona mucho más rápido y sin esfuerzo para el sistema del coche. Antes de entrar, baje completamente las ventanillas traseras. A continuación, abra y cierre la puerta del conductor entre 5 y 6 veces con movimientos firmes. Esto crea un efecto de succión que empuja el aire caliente hacia afuera y atrae aire más fresco hacia adentro. Es pura física, sin utilizar electricidad. Poca gente lo sabe, pero la temperatura dentro de un coche cerrado puede alcanzar fácilmente los 140-180 grados bajo un sol intenso. Cuando enciende el aire acondicionado directamente, el sistema tiene que luchar contra ese calor extremo. El movimiento de la puerta funciona como un fuelle, cambiando el aire caliente del interior por aire más fresco del exterior casi instantáneamente. Este método puede reducir la temperatura interior entre 20 y 30 grados, incluso antes de encender el motor. Además de ser mucho más eficiente, reduce el esfuerzo del aire acondicionado y ayuda a proteger componentes costosos. Los asientos de cuero oscuro, por ejemplo, pueden causar quemaduras en pocos segundos, y este truco evita ese choque térmico al entrar en el coche. Para que funcione bien, es importante que las ventanas traseras estén completamente abiertas y que la puerta se mueva rápidamente. Recurso número 8. Espejo para ver el asiento trasero. ¿Alguna vez has deseado tener ojos en la nuca para saber lo que está pasando en el asiento trasero? Pues bien, en muchos coches ya existe, y mucha gente ni siquiera se da cuenta. Varios SUV de 3 filas y minivans vienen con un espejo adicional, escondido en el portagafas sobre el retrovisor central. Abres la tapita y de repente puedes ver todo el asiento trasero sin tener que girar el cuerpo. Este espejo es ideal para quienes viajan con niños. Puedes ver si están durmiendo, peleando, tocando algo que no deben, todo ello sin apartar la vista de la carretera. También es muy útil para quienes llevan mascotas, porque permite comprobar si todo va bien con ellas durante el viaje. Otro detalle útil es que este espejo normalmente se puede ajustar o incluso quitar para limpiarlo, y cuando no se utiliza para observar el asiento trasero, puede servir como espejo rápido para comprobar el aspecto. Es una función sencilla, pero que facilita mucho la vida de quienes conducen con pasajeros detrás. Recurso número 7. Portavasos ajustables ocultos.
Mucha gente piensa que los portavasos de los coches tienen un único tamaño, pero esto casi nunca es cierto. La mayoría de los coches modernos tienen portavasos ajustables, pero esta función está oculta y pasa desapercibida. Si se fija bien, verá pequeñas lengüetas, botones o partes móviles dentro del portavasos. Al presionarlos o tirarlos, se expanden o se ajustan para sostener desde una taza pequeña de café hasta una botella grande de 1,2 litros. En lugar de tener que equilibrar la bebida, el vaso se mantiene firme en su sitio. Algunos coches incluso esconden portavasos adicionales en lugares menos obvios, como en las puertas, detrás de los asientos o en el salpicadero, pensados principalmente para los que viajan en el asiento trasero. Cuando no se utilizan, quedan totalmente empotrados, casi invisibles. Lo más interesante es la simplicidad de este sistema. No hay nada complicado, solo un diseño inteligente que resuelve un problema común. En algunos modelos más completos, los portavasos incluso se ajustan automáticamente según el peso de la bebida, utilizando resortes que sujetan con más firmeza cuando el vaso es más pesado. Otros incluyen piezas extraíbles para adaptar el soporte a diferentes situaciones. Una vez que descubres esto, es difícil entender cómo alguien todavía se las arregla para sostener una bebida mientras conduce. Recurso número 6. Sistema de seguridad de reserva de la llave. Si se agota la batería del control remoto, eso no significa que te quedarás fuera del coche. La mayoría de la gente no lo sabe, pero el control tiene un sistema de reserva que no utiliza batería. Funciona así, incluso con el control descargado sigue emitiendo una señal pasiva cuando se acerca al coche. Basta con acercar el control a unos centímetros del botón de arranque para que el vehículo reconozca la llave y permita el encendido. Es como un tipo de comunicación por proximidad, similar a las tarjetas de pago por aproximación. Además, dentro del propio control hay una llave metálica oculta. Por lo general, al pulsar un pequeño botón, esta llave se desliza hacia afuera. En la puerta del conductor hay una cerradura discreta, oculta por una tapa del mismo color que la manilla. Con ella se puede entrar en el coche incluso sin batería en el control y con la batería del coche descargada. En algunos modelos es necesario sostener el control en un punto específico cerca del botón de arranque para que el sistema funcione. Esta ubicación puede variar, por lo que vale la pena consultar el manual del vehículo. Esta función ya ha evitado a mucha gente llamar a la grúa o al cerrajero sin necesidad. Es simple, pero extremadamente útil cuando menos te lo esperas. Recurso número 5. El intermitente de pocos destellos. Mucha gente cree que el intermitente del coche solo tiene dos opciones, encendido o apagado. Pero hay una tercera opción, oculta, que facilita mucho los cambios de carril. En lugar de empujar la palanca del intermitente hasta que se bloquee, basta con darle un ligero toque solo hasta la mitad. La señal parpadeará 3 veces y se apagará sola. Es perfecto para ese cambio rápido de carril, sin exagerar. Esta función evita una situación habitual. Cambias de carril y sigues conduciendo durante minutos con el intermitente puesto sin darte cuenta. Los pocos parpadeos avisan a los demás conductores en la medida justa y además hacen que la conducción sea más elegante y segura. En algunos coches incluso se puede personalizar el número de destellos en el menú de configuración. Se puede elegir entre 2, 3, 4 o 5 destellos según se prefiera. Para la carretera, cuantos más destellos, mejor. Para el tráfico urbano, con menos es suficiente. Vale la pena probarlo porque cada coche reacciona a un tipo de toque diferente. Una vez que te acostumbras, no querrás volver a usar otra cosa. Recurso número 4. Compartimentos refrigerados ocultos. Mucha gente no se lo imagina, pero varios coches tienen compartimentos refrigerados incorporados, ocultos a la vista de todos. Y no es algo exclusivo de los coches caros. Esta característica ya ha salvado muchos viajes largos sin que el propietario supiera siquiera que existía. En algunos modelos, como ciertas minivans, hay espacios que mantienen las bebidas y los bocadillos fríos utilizando el propio aire acondicionado del coche. Normalmente se encuentra en la guantera o en la consola central. En los modelos más completos funciona casi como una pequeña nevera con control de temperatura. En otros es un compartimento aislado que recibe aire frío directamente del sistema de ventilación. La gran ventaja es que mantiene las bebidas frías sin ocupar espacio con una nevera portátil. Como ya forma parte del coche, no estorba en el maletero ni en el espacio interior. Algunos sistemas consiguen mantener la temperatura entre 35 y 45 grados, ideal para dejar la bebida fría sin congelarla. En muchos coches hay un botón o una pequeña palanca dentro del compartimento para activar la refrigeración. En otros, el control se encuentra en el panel del aire acondicionado, identificado con un símbolo sencillo como un copo de nieve. Vale la pena buscarlo porque mucha gente lo tiene en el coche y nunca lo ha utilizado. Recurso número 3. Reinicio completo del sistema del coche. Poca gente lo sabe, pero casi todos los coches modernos tienen una forma de reiniciar los sistemas electrónicos, como si fuera un reinicio general.
Esto puede resolver muchos problemas extraños que aparecen de la nada, como pantallas que se bloquean, aire acondicionado que funciona mal o avisos eléctricos sin explicación. A veces, el coche no tiene realmente un defecto. Lo que ocurre es que los sistemas electrónicos se confunden, exactamente igual que un ordenador o un teléfono móvil. Y al igual que en estos dispositivos, un reinicio puede volver a poner todo en su sitio. En varios modelos existe una combinación específica de botones que realiza este reinicio sin necesidad de acudir al concesionario. Cada marca tiene su propia forma de hacerlo. En algunos coches basta con mantener pulsado un botón del salpicadero mientras se gira la llave hasta la posición de encendido, sin arrancar el motor. Tras unos segundos, el coche entra en modo de diagnóstico, en el que aparece información interna del sistema. En este modo es posible visualizar datos de los sensores, mensajes de error y otra información que normalmente solo aparece cuando un mecánico conecta un escáner profesional. Marcas como Toyota, Honda, Ford y otras también tienen accesos similares, utilizando combinaciones propias de botones en el panel o en el volante. Esta función no resuelve problemas mecánicos, pero puede corregir fallos electrónicos sencillos y evitar visitas innecesarias al taller. En muchos casos, ahorra tiempo, dinero y preocupaciones. Recurso número 2. El coche se bloquea solo cuando te alejas. ¿Quién no se ha alejado unos pasos del coche y ha pensado, ¿habré cerrado la puerta? Este tipo de duda es habitual, pero muchos coches modernos lo resuelven por sí solos. En varios modelos, cuando te alejas con la llave en el bolsillo y sales del alcance del coche, las puertas se bloquean automáticamente. Algunos incluso emiten una señal acústica o parpadean las luces para confirmar que todo está cerrado. El sistema funciona mediante sensores de proximidad que miden la distancia entre el coche y la llave. Cuando superas ese límite, el bloqueo se produce sin que tengas que pulsar nada. En la mayoría de los casos, esta función viene desactivada de fábrica y debe activarse en la configuración del coche, pero una vez activada cambia completamente la rutina. El coche es más seguro cuando tienes prisa, llevas bolsas o simplemente estás distraído. Algunos modelos incluso permiten ajustar la distancia de bloqueo. Si el coche se bloquea demasiado pronto, se puede aumentar el alcance. Si quieres más seguridad, puedes reducirlo y hacer que se bloquee casi inmediatamente cuando te alejas. Una vez que empiezas a usar esta función, esa duda en tu cabeza simplemente desaparece. Recurso número 1. Reparación de emergencia con esmalte. Esa pequeña astilla en el parabrisas o un ligero arañazo en la pintura no tienen por qué convertirse en una reparación costosa. En muchos casos, un simple esmalte de uñas puede ayudar a evitar un problema mayor. El esmalte transparente tiene una composición similar al barniz utilizado en la pintura de automóviles. Cuando se aplica sobre una pequeña astilla en el cristal, sella la zona y ayuda a evitar que la grieta se extienda. Esto puede evitar el cambio completo del parabrisas, que fácilmente supera las 500 unidades monetarias. Para los arañazos en la pintura, utilizar un esmalte de color similar funciona como solución temporal. No es una reparación definitiva, pero ayuda a proteger la zona hasta que se realice un retoque profesional. El secreto es aplicar capas finas, sin exagerar. Una capa muy gruesa se nota y no queda bien. Varias capas ligeras crean un acabado más discreto y ayudan a proteger mejor. Con un frasco barato, que suele costar 5 unidades monetarias, se puede evitar un daño que podría alcanzar cerca de 900 unidades monetarias. Es una solución sencilla y práctica que mucha gente nunca imagina que funcione, pero funciona, siempre que se utilice con cuidado. Llegar hasta aquí demuestra que eres una persona curiosa, atenta y a la que le gusta comprender mejor las cosas antes de simplemente aceptarlas tal y como son. Eso marca la diferencia, sobre todo cuando hablamos de coches. Muchas personas conducen durante décadas sin descubrir nunca recursos sencillos que podrían facilitarles la rutina, aportarles más comodidad e incluso evitarles problemas mayores. A lo largo de este contenido has visto que el coche esconde mucho más de lo que parece. No se trata de trucos complicados ni de tecnología imposible de usar. En la mayoría de los casos son funciones pensadas precisamente para ayudar al conductor, pero que acaban olvidadas porque nadie las explica de forma clara y directa. Conocer estas funciones cambia la forma en que te relacionas con el coche. Dejas de tener dudas, de pensar que todos los problemas son graves y empiezas a tener más control sobre las situaciones cotidianas. Esto significa menos estrés en el tráfico, menos gastos innecesarios y más seguridad para ti y para quienes viajan contigo. Y hay otro punto importante. La información da confianza. Cuando entiendes lo que estás haciendo, conducir se vuelve más fácil. No dependes tanto de la ayuda externa, no te asustas con las alertas del panel y sabes cuándo algo es sencillo o cuándo realmente necesitas atención profesional. Ahora quiero escucharte. ¿Cuál de estos consejos no habías visto antes? ¿Cuál de ellos piensas probar en tu coche? Quizás alguno haya resuelto un problema al que te has enfrentado en el pasado.
Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a mucha gente que pasa por las mismas situaciones y aún no sabe por dónde empezar. Si este contenido te ha ayudado de alguna manera, deja tu me gusta. Puede parecer poco, pero demuestra que este tipo de información es útil y vale la pena seguir aportándola. Así es como este contenido llega a más personas que también necesitan estos consejos sencillos y prácticos. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para hacerlo ahora. De esta manera seguirás recibiendo contenidos claros, sin lenguaje complicado, pensados para quienes realmente quieren aprender y cuidar mejor de su coche. La suscripción es gratuita y te garantiza que no te perderás nada importante. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo vale mucho, y es precisamente por eso que existe este contenido, para ofrecer información útil, fácil de entender y que realmente marca la diferencia en el día a día. Sigue aprendiendo, sigue siendo curioso y recuerda, saber usar bien lo que ya tienes es una de las mayores ventajas que puede tener un conductor.